tercera conferencia de bioética del taller Bioética Cristiana. Y para esta ocasión que vamos a tener la exposición del tema de la cuestión prenatal, hemos invitado al doctor Israel Alexander León Magaña, el cual es cirujano pediatra, egresado del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, y es miembro fundador del Colegio de Cirugía Pediátrica de nuestro estado de Quintana Roo y miembro de la Sociedad y Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, adscrito a Pediatría del IMSS y del Hospital General de Cozumel y cirujano pediatra también de Costamed. Así que lo recibimos hoy con un fuerte aplauso y si gustan, después de esta oración, le vamos a dejar lugar. Señor, te damos muchas gracias por convocarnos en este proyecto tan importante para nosotros como lo es la vida. La vida desde sus inicios también es algo muy importante para cada uno de nosotros. Así que te invitamos para que durante esta reflexión nos abras la comprensión y el corazón también para entender tu voluntad en nuestras vidas. Amén. Pues muchas gracias aquí al pastor Salomón por invitarme. Me agrada ver que hay gente que está presente de la iglesia, pero sobre todo que esta plática va a poder llegar en especial a la juventud. No solo a la juventud en etapa de adolescencia, sino a la juventud en etapa reproductiva. Es muy importante que todos los jóvenes que están pensando en formar una familia como proyecto de vida, pues estén informados acerca de todas las bondades que ofrece la ciencia para el diagnóstico antes del nacimiento respecto al estado del bebé, como cuál es la voluntad de Dios dentro de esto, ¿no? Cuáles son los planes que Él tiene dentro de esto y de qué manera el avance que va teniendo la ciencia nos va permitiendo tomar decisiones. Claro, esto no deja de ser también confuso, porque en el mundo no todos van a seguir los pasos que el Señor quiere. Y es ahí donde es importante la fundamentación para la mejor toma de las decisiones. Y es ahí donde la bioética, sí, que es el mejor proceder dentro de nuestra biología, tiene muchas bondades para ofrecernos y que enriquecen nuestro punto de vida cristiano y que nos quitan las dudas en un mundo que tiende a cosificar al ser humano para poder tomar nuestras decisiones, ¿no? Entonces vamos a comenzar dentro de este taller de introducción a la bioética cristiana, a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico prenatal, o aquí que estamos en nuestra bella isla de Cozumel, ¿verdad? Al screening prenatal o prenatal screening. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un conjunto de pruebas diagnósticas que vamos a llevar a cabo durante el embarazo para intentar identificar la presencia de posibles defectos congénitos, ya sea anatómicos, es decir, en el cuerpecito del bebé, o fisiológicos en cómo funciona el organismo. Esto pues obviamente en el feto. El objeto de hacer este diagnóstico antes del nacimiento es la detección tan temprana como sea posible de factores de riesgo que pueden requerir tanto controles estrictos médicos durante la gestación, a lo largo del embarazo. Esto nos permite detectar estos defectos, ¿sí? La posibilidad de que haya defectos congénitos, es importante saberlo, es baja. Tan solo un 5% de los embarazos cursan con algún defecto congénito, ¿sí? Ya sea porque se puede detectar pues en el feto y según su tipo o según su gravedad,
esto dará lugar ya sea a una muerte intrauterina, que generalmente es lo que pasa. La mayor parte de defectos genéticos son incompatibles con la vida. Y la mayor causa de abortos, es decir, de pérdidas del embarazo en las primeras 20 semanas, que es la mitad del embarazo, son debidos a este tipo de defectos. Poco se estudia, ¿verdad? O sea, cuando una mujer pues no puede concluir el embarazo y tiene un aborto espontáneo, en especial cuando se den esas primeras 12 semanas, no se le hace ningún estudio pues al aborto, a lo que se tiene que desechar, a lo que se legra. Simplemente se sabe que ese es su origen, ¿sí? A veces el embarazo avanza un poco más, ¿sí? Ya 20 semanas, pues ya se nota, ¿verdad? Ya no hay manera de que la mujer no sepa que se encuentra embarazada, ¿no? Y sin embargo puede presentarse un aborto a mitad del embarazo, ¿no? Entonces, menos de 20 semanas se conoce como aborto. La mayor parte de causas del aborto tienen origen en defectos genéticos incompatibles con la vida, pero del total del 100% de los embarazos, tan solo un 5% son debidos a problemas que no son compatibles con la vida y que pudieran detectarse de alguna manera mediante el diagnóstico prenatal. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico prenatal? El diagnóstico prenatal va a comenzar desde la historia clínica, desde esa entrevista que generalmente se va a dar con el especialista en el embarazo, que es el obstetra, ¿sí? La especialidad de la obstetricia está incluida dentro del estudio de la ginecología. O sea, los ginecólogos son especialistas en las enfermedades de la mujer y en el embarazo, ¿sí? Durante esta entrevista, pues, va a haber un interrogatorio muy profundo acerca de los antecedentes familiares que pueden influir en el estado de salud de la mujer durante el embarazo, en especial enfermedades relacionadas con el corazón, con los pulmones, con el sistema nervioso, el antecedente de enfermedades congénitas, ¿sí? Algunas son compatibles con la vida. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? El síndrome de Down es compatible con la vida, ¿sí? Y puede haber un diagnóstico prenatal. De hecho, es de lo más común que es posible diagnosticar, inclusive mediante ultrasonido. Durante ese mismo control que se va llevando mes con mes del embarazo, también se va viendo un control de la evolución que presenta la mamá y también la del feto. Hoy es posible medir y de manera pues no invasiva, no requiere de una cirugía, no requiere de la colocación de algún catéter, ¿sí? Es de uso muy, muy extendido y muy común, como puede ser, por ejemplo, el ultrasonido, ¿sí? Las principales pruebas de diagnóstico prenatal las voy a ir describiendo poquito a poquito. Hay una que se hace mediante la toma de muestra de sangre materna y que nos permite detectar el material genético tanto fetal como el de la madre, ¿sí? Esta prueba también es conocida como examen de detección prenatal, es no invasivo, ¿sí? Y permite detectar ciertas anomalías nada más. Durante este examen se extrae sangre de la mamá y se analiza de esa misma sangre tanto ADN materno como fetal, ¿sí? Esto permite hacer diagnósticos de anomalías cromosómicas como el síndrome de Down, que es dentro de los cromosomas, para poder explicarme, el padre va a aportar la mitad de la información genética de su ascendencia. De los 23 cromosomas que tiene el ser humano, la mitad va a aportar el padre y la mitad va a aportar la mamá, ¿sí? Y al unirse pues el óvulo y el espermatozoide se completan ambas mitades. De esos 23 pares de cromosomas hay uno que nos otorga nuestro sexo, ¿sí?
es aquel que conocemos como X en la mujer y Y en el varón, ¿sí? La mujer en su óvulo siempre va a aportar X y el varón es el que va a aportar teóricamente la mitad de sus espermatozoides. Tienen para aportar una mitad complementaria de una mujer que sería otra X, ¿sí? Y la mitad, el cromosoma sexual es la Y, que es el varón. Entonces, cuando se complementa ese total de la información genética humana, ese nuevo ser tiene ya asignado pues un sexo cromosómico o genético que está en absolutamente todas nuestras células. Así sea la de tu cabello hasta la de la piel de tu dedo chiquitito del pie, si son analizadas genéticamente nos van a decir si eres varón o mujer. Ahora les decía que hay ciertas malformaciones, ciertos problemas congénitos que son compatibles con la vida y otros no, o sea, pueden permitir que el embarazo avance, como en el caso de la trisomía 13 o la 18. Esas vienen con tantas malformaciones asociadas que muchas veces no llegan a vivir más allá de unos días, ¿de acuerdo? Ahora pues el síndrome de Down, esa es la trisomía 21, esa sí es compatible con la vida. Y hay un concepto que tienen estas trisomías, un concepto genético que se llama penetrancia, que es como su severidad. Hay personas que tienen la trisomía 21 o síndrome de Down que lo tienen con muy poquita penetrancia, es decir, de ese cromosoma número 21 que normalmente solo debe dar la mitad la mamá y la mitad el papá, de repente en la parte materna no se separa por completo el cromosoma y no solo da la mitad que le toca a la mamá, sino da un pedacito de más, ¿sí? Y ese extra es el que pues da las características propias que observamos en la gente que tiene el síndrome de Down. No siempre pasa completo, a veces solo un fragmento, de tal manera que, por decirlo de una manera entendible, puede haber personas que tengan síndrome de Down leve y no traen ninguna otra anomalía en su cuerpo más allá de lo que permite identificarlos, ¿no? Son ciertas características al examen físico. Y en ocasiones, ese cromosoma 21 que se pegó, que viene de más, a veces viene un gran fragmento de él. Y entonces, las personas que padecen el síndrome de Down pueden tener problemas cardíacos, pueden tener problemas ya de otro tipo. O la severidad, pues, que se manifiesta de retraso mental puede ser muy marcada. Es muy hermoso saber que hay personas que tienen síndrome de Down y que han terminado una carrera, ¿sí? ¿De qué va a depender? Y eso es algo que también les puedo platicar como médico. ¿De qué va a depender esto? Mucho va a depender de la estimulación temprana, de lo que se le dé al bebé una vez que ya nació. Para no desviarme, vamos a continuar un poquito con lo que es esto, la prueba de ADN fetal en sangre materna. Esta no se puede hacer en etapas tempranas. Se tiene que esperar hasta después de las primeras 10 semanas de embarazo, ¿sí? Obviamente no se va a recomendar a todos. Para eso es importante tener la consejería o el control médico. Por eso son importantes los antecedentes que ya veíamos, ¿sí? Y en el caso de este tipo de trisomías 13, 18, 21 que les estoy comentando, pues mucho también depende de la edad materna, ¿sí? La edad óptima para buscar la procreación es entre los 20 y los 35 años. Esto es debido a que la parte de información genética que aporta la mujer en el óvulo está desde que nació, es esa, y está, por decirlo así, reservada, refrigerada, hasta el momento en el que ese óvulo en ese mes va a recibir la fecundación. Entonces sabemos
que después de los 35 años, cada año va a aumentar aproximadamente un 10% la posibilidad de malformaciones de este tipo, como las trisomías. Es decir, es más probable que una mujer en edad reproductiva de los 35 en adelante experimente un aborto porque pues ese producto de la gestación tiene algún problema que no es compatible con la vida, ¿no? O que pueda ser compatible con la vida, como en el caso del síndrome de Down. Entonces, lo ideal sería, obviamente, buscar que la pareja tenga esa etapa reproductiva entre los 20 y los 35 años de la mujer. ¿De acuerdo? No es para todos, pues, el hacer una prueba de ADN fetal, ¿sí? Si hay el antecedente, ¿verdad? El tío, el hermanito y la familia quiere saber, está con mucha ansiedad de si lo puede tener o no, este es un método, ¿sí? Otro método, y creo que sería el más común, ¿verdad? En nuestro medio, es la ecografía o ultrasonido, ¿sí? De este pues se realiza varias veces a lo largo del embarazo, mientras no haya ninguna anomalía detectable por ese medio, se sugiere que sea mensual. El ultrasonido no emite ningún tipo de radiación que sea nociva para el ser humano, ¿no? Son como las pistolitas para tomar la temperatura que son ultrasónicas, como los nebulizadores que son ultrasónicos. Tú los puedes utilizar y creo que emite muchísimo más radiación un celular y esos todos los están usando todo el tiempo, ¿no? Además, en el caso de la tecnología del ultrasonido, pues cada vez hay transductores de mucha mayor fidelidad. Es decir, que la imagen que permite la electrónica, el programa, el software, permite traducir, tiene cada vez mayor fineza. Y pues apareció el ultrasonido de segunda dimensión de alta resolución y hoy en día ya tenemos inclusive el de tercera dimensión, el tridimensional, ¿no? Y como viene aquí como viene en la diapositiva, podemos observar mucha definición en los de segunda dimensión e inclusive en los de tercera dimensión. Prácticamente le podemos ver al bebé la carita, ¿no? Podemos ver las características del rostro y poder decir incluso a quién se parece, poder definir con bastante precisión el sexo del bebé, ¿no? Ya no tenemos que esperar hasta que nazca, ¿no? Aquí incluso en este ultrasonido se puede observar le llaman signo de la transluminación en la nuca o nucal, que es un dato de síndrome de Down. Y en este otro se puede hacer el diagnóstico con bastante precisión de malformaciones intracardíacas, ¿no? De problemas de corazón. Todo eso se puede hacer gracias al ultrasonido. Otro método de screening o diagnóstico prenatal es la amniocentesis. Esta consiste en tomar una muestra de líquido amniótico que rodea al feto para detectar alteraciones cromosómicas. O sea, se hace un cariotipo, se hace un análisis de los cromosomas mediante el líquido que se extrae. Ahí, como podemos ver, se guía a través del ultrasonido para que la aguja que va a penetrar las distintas capas hasta llegar alrededor del bebé donde está el saco amniótico, está el líquido amniótico, pues no le vaya a producir algún daño, ¿no? Aquí se ve la mano del obstetra, la aguja y cómo va guiando a través del transductor del ultrasonido la punta de la aguja para que ésta no le provoque ningún daño al bebé. Otro método de diagnóstico prenatal es la biopsia corial. ¿Qué es una biopsia? Es una toma de una muestra del tejido y esto permite un análisis al microscopio de ese tejido para detectar si es normal o no. ¿Y qué es el corion? Pues bueno, es lo que da origen tanto a la placenta como al saco amniótico que envuelve al bebé.
Entonces, la biopsia corial, pues, es un análisis de una muestra del material placentario. También se hace por punción. Esta puede hacerse a través del abdomen o a través transvaginal, a través del cuello uterino. Esta también se realiza después de las 10 semanas, entre la 11 y la 13, ¿sí? Igual requiere de una aguja fina y de un control ecográfico continuo. Esta práctica puede ser indolora, requiere tan solo de anestesia local e implica en general un riesgo de pérdida fetal muy bajo, lo mismo que el anterior. El riesgo de que pueda perderse un bebé por hacer este tipo de pruebas en general es menor del 1%. En ambas pruebas, cuando la punción se hace a través del abdomen, se deja en reposo 24 horas a la mujer después de realizarse. Y la especificidad que tienen estos resultados para anomalías mayores o para detección del síndrome de Down es muy alta, quizá del 97 al 99%, ¿sí? La necesidad de repetir estas pruebas igual cuando se hacen es muy bajita. En general son muy certeras para decirte que no hay un problema o que lo hay, ¿sí? Ahora, pues este es un taller de bioética, ¿sí? ¿Qué tan ético es hacer el diagnóstico prenatal? ¿Qué tanto ayuda a tomar decisiones? Y en especial, pues, cómo nos puede orientar o no, ¿sí? Todo esto del diagnóstico prenatal, pues, se establece para generar un feto en las mejores condiciones y para conseguir un soporte, una ayuda cuando se documenta la presencia de algún tipo de defecto, por lo cual, pues, obviamente en la actualidad representa un aspecto controvertido, ¿no? La pregunta que tú te puedes hacer es, bueno, yo estoy ahorita embarazado, ¿no? Estamos embarazados en nuestra familia o nos queremos embarazar nuestra familia. ¿Es necesario el diagnóstico prenatal o no? ¿No? Esa es la pregunta que nos vamos a ir contestando con la plática de hoy. Si me permites, al final creo que sería mejor las preguntas, ¿sale? Bueno, en la actualidad yo creo que representa un aspecto controvertido, ya que puede estar seguido del aborto, ¿no? O sea, me hago el diagnóstico prenatal y nos tiende a quedar esa idea. Es para ver si vale la pena continuar el embarazo o no. En vez de pensar, me permite hacer un diagnóstico temprano y estar preparado para lo que venga, ¿no? Yo creo que mucho de lo que el hombre ha tenido siempre de deseo de saber, ¿no? Desde la antigüedad hay cuantas imágenes de adivinos, ¿no? Los nigromantes, los que leían la palma de la mano. Yo creo que el diagnóstico prenatal, si no lo analizamos desde el punto de vista ético, tiende a plantearnos esa tentación, ¿no? Obviamente que al respecto del diagnóstico prenatal ha habido mucha discusión de los derechos del feto como ser humano, sin que las leyes, la religión y la ética hayan podido hasta hoy dar una respuesta definitiva. Mucho tiene que ver obviamente con la decisión de lo que cada persona como individuo decide, ¿sí? Al respecto del diagnóstico prenatal, son 3 corrientes filosóficas en general las que hay en todo el mundo. Uno, las que promueven la personificación inmediata desde el inicio del embarazo, ¿sí? Esas que yo creo que generalmente los cristianos nos ubicamos en esa, ¿no? Desde el momento en el que hay un fallo menstrual, estamos, el buen cristiano varón inmediato, es más, desde antes, ¿no? Hay un taller maravilloso que se llama Paternidad Responsable, ¿sí? Yo me acuerdo, y eso se los comparto a ustedes de todo corazón, cuando
fuimos, porque pues me acompañaron mis padres a pedir la mano de mi esposa, ¿no? Y la siguiente visita que tuvimos de novios es, oye, ¿y pues qué fecha le vamos a poner a la boda? Pues lógicamente le digo, para poder disfrutar de nuestra luna de miel, esto lo tenemos que hacer en base a tu ciclo menstrual. Y en base al conocimiento de que pues tu óvulo solo vive 24 a 48 horas. Y mi espermatozoide vive entre 48 y 72 horas. Y si un día vas a ovular, pues teóricamente 3 días antes o 3 días después no debemos de poner semilla. Entonces, en base a eso es la fecha de la boda de un cristiano, del conocimiento de su fertilidad. Dios eso es lo que escondió ahí, me atrevería yo a decir, a que no por ser hombre y no ovular tú, te desentiendas del cuidado que tiene la mujer. No por la mujer ovular, ella es la que se tiene que planificar. De hecho, un varón pudiera embarazar teóricamente 365 días al año, pero una mujer solo se puede embarazar 1 o 2 veces al año. Y sin embargo, si tú observas a la sociedad, y lo que me preocupa es que creo que en México 90% o más de la sociedad se dice cristiana, pero se dicen cristianos y no viven como Cristo quiere. ¿Cuántos de nosotros, de nuestra propia familia, de nuestros propios hijos, que se inyecte la mujer, que tome pastillas la mujer, y tú como hombre lo exiges y ni siquiera sabes si es microabortiva o no? Como un dispositivo intrauterino, 10-15% de esos ciclos menstruales está abortando la mujer. Y tú eres cristiano. ¿Cuántos efectos secundarios no tiene una inyección o la toma de pastillas? No te interesan. Que ella se planifique. En fin, como ven, el aspecto bioético te va ubicando. La otra corriente filosófica del diagnóstico prenatal es aquella que va a fijar al momento del nacimiento los derechos de ese ser. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ese ser ya tiene una posibilidad de vida independiente y posibilidad de establecer relaciones humanas. ¿Sí? A ese tipo de corriente no le interesa lo que hay antes. Como que ser humano nada más es hasta el momento de que nace. Y antes de que nace, pues está dentro del cuerpo materno y esa mujer puede decidir cómo es su cuerpo. Puede decidir incluso sobre ese bebé porque pareciera que lo que lleva dentro no es humano hasta el momento en el que nace. Ya queda de cada uno como cristiano decir en qué corriente filosófica me voy a ubicar del diagnóstico prenatal, ¿no? Todavía tenemos una tercera corriente filosófica, la que adopta un punto intermedio con un reconocimiento gradual de ese estatus del embrión ligado a determinados estudios del desarrollo biológico. Por ejemplo, sabemos que alrededor de la semana 8 a 9 comienza a latir el corazón. Que a lo mejor puede haber entre la semana 10 y 11 una cuestión de integración neurológica completa, ¿no? La percepción del dolor como tal, etcétera. Entonces, hay corrientes que dicen, pues antes de la semana 10, de la semana 12, ¿no?
No debe ser considerado delito el aborto, si ni corazón tiene. ¿Me explico? ¿No? Entonces, vamos avanzando un poquito más. Es indiscutible que el feto tiene derecho a nacer en las condiciones más idóneas, en las mejores, que le faciliten su desarrollo personal, y que no solo se le considere un objeto para satisfacer los deseos del adulto. Esas mujeres uno escucha, ¿no?, que ya les llegó su hora, su reloj biológico les dicta que deben de ser mamás. No se quieren quedar sola y nada más buscan a alguien que les haga la donación del esperma. Y a veces hay lugares en el mundo donde incluso literalmente así se llama, son bancos de esperma. Y hay hombres que van y hacen depósitos y se los pagan, ¿verdad? Obviamente les hacen una serie de estudios, etcétera, ¿no? Y a material genético óptimo, ¿no? Un depósito y te pago. Una mujer va y quiere hacer un retiro, pues adelante, paga el retiro, paga la inseminación y listo, ¿no? ¿A qué estamos llegando? ¿Es ético esto o no? Son importantes también la línea continua en la evolución de la tecnología de la mano con el diagnóstico prenatal, sin otro interés que el de enfatizar que la vida intrauterina debe ser respetada de forma similar al ser humano ya nacido. Eso es ético. Y finalmente es cuestión nada más de tiempo, ¿verdad? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto a los lineamientos éticos de ese diagnóstico prenatal? Bueno, que los servicios del diagnóstico prenatal deben de estar disponibles de acuerdo a la necesidad médica, independientemente de la necesidad de pago. O sea, la Organización Mundial de la Salud evidentemente ve como algo bueno el diagnóstico prenatal. Lógico, te permite prepararte mejor, ¿verdad? Este asesoramiento genético debe preceder al diagnóstico prenatal, es decir, en tu familia, no, pues mi mamá tuvo 3, 4 abortos, cuando por fin logró tener un bebé, este bebé nació con un problema cardíaco, ¿no? Bueno, luego vine yo y no traje nada. Debe de anteceder el seguimiento médico a cualquier prueba de estas. Digo, eso creo que ya lo sabíamos. Es importante que la mujer que esté embarazada tenga un seguimiento médico. El diagnóstico prenatal debe ser optativo y voluntario. No se te puede ordenar que se te haga una amniocentesis, nunca. Se te puede proponer y aunque se te proponga, tú puedes decidir si la aceptas o no. Es decir, el diagnóstico prenatal, si bien es ideal que sea para todos, no es obligatorio para todos. La pareja debe ser informada objetivamente de todo hallazgo clínico pertinente del diagnóstico prenatal. Es decir, como médico, si la pareja tiene la idea de que si hay un síndrome no va a continuar el embarazo, los médicos no le pueden ocultar ese diagnóstico a la pareja. Misma historia en el sentido contrario. La pareja no sabe que hay algo y se detecta algo, se le tiene que decir, ¿sí? Esos son los lineamientos básicos que dicta la Organización Mundial de la Salud. Ahora, pudiéramos concluir esto. El desarrollo, con todo lo que ha implicado la evolución tecnológica del diagnóstico prenatal y los procedimientos terapéuticos, porque a veces sí es posible, ya se habla incluso de medicina fetal o incluso cirugía fetal. Existe la posibilidad en ciertos problemas congénitos de columna de operar al bebé dentro del útero, de ciertos problemas pulmonares de operar al bebé dentro del útero. Esto obviamente ha motivado nuevos dilemas éticos. ¿Qué tan bueno es hacerlo o no? Por ejemplo, damos continuidad a un problema que podía en condiciones naturales
evitar que ese individuo llegue a la edad reproductiva, y obviamente llega a la edad reproductiva y va a haber más posibilidad de una descendencia con la presencia de los síndromes. Eso pues hace pensar qué tan válido es que lo hagamos o no, ¿sí? Hay principios éticos básicos que tienen que ver con esto, como la autonomía, la capacidad del individuo de decidir, de la beneficencia, de qué tanto pues me conviene o no, de la no maleficencia, no deseo hacer el mal, y de la justicia, ¿no? Que ahí ya implica pues obviamente términos legales. Todo esto debe servir de base para la valoración de las acciones y procedimientos relacionados con el diagnóstico prenatal de todas las afecciones que promueven la salud del feto. Obviamente que ese es el punto de vista médico, ¿sí? El deseo natural de la pareja de saber que todo está bien, y el deseo natural también de saber de que si hay algo mal, ¿qué puedo yo hacer para corregirlo? Muchas veces, precisamente gracias al diagnóstico prenatal, el bebé, en vez de nacer en Cozumel, tiene que nacer en un centro de mayor atención, por ejemplo, que cuente con un cardiólogo pediatra, y hay que trasladarlo a Cancún o incluso a Mérida. A veces se detecta problemas de la pared abdominal. Hay bebés que pueden nacer, gracias hermano, que pueden nacer con sus intestinos de fuera. Eso se llama gastrosquisis. Y lo ideal es que inmediatamente nazcan, se operen. Bueno, se detecta a tiempo, se puede ver que el embarazo se ha atendido, tiene seguridad social, se ha atendido en Mérida. Y ya no pasas la angustia de ya nació aquí con algo que no se detectó, y solo por no haberse detectado, el riesgo que tiene de complicarse es mucho mayor, porque está recibiendo la atención en donde quizá no hay lo necesario para atenderlo. Yo creo que esa es la mayor bondad que nos da el diagnóstico prenatal. Ahora, pues bueno, yo soy cristiano, ¿sí? Como ustedes, obviamente. Y en mi discernimiento, que es someter todo lo que mi conocimiento me permite a la voluntad de mi Señor, que es de donde procede toda la sabiduría, pues lo lógico es que yo me pregunte, y me voy a meter un poquito en ese punto, ¿no? ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué dice mi Señor antes de la plenitud y después de la plenitud, antes de Cristo y después de Cristo? Y yo creo que muy pocas cosas, si no es que ninguna, escapan a la palabra de Dios, ¿no? Así que ahí está. Pueden encontrar ustedes más citas al respecto, no lo dudo, ¿eh? Son más de 15. Yo escogí unas que independientemente, aunque las lea alguien que no es cristiano, le van a hacer pensar. Ahí está la de el Salmo 22 en el versículo 10. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Salmo 139, versículo 13. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Isaías 49, versículo 5. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Jeremías 1:5. Antes de que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Obviamente muchos de estos versículos te están hablando de Jesucristo, pero también te hablan de ti. Lucas 1:15. Por él
será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mateo 19:12. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Eunuco es un castrado, ¿de acuerdo? Obviamente eran cuestiones muy antiguas. Ponían a guardianes a cuidar el séquito, el harén de las mujeres, de los reyes, antes se vivían cosas que sabemos que no son lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Sí? A esos les quitaban los testículos. Aquí está especificando una parte grandísima que es, hay muchas cosas que nos es difícil comprender. Créanme que yo hasta hoy no logro comprender la genética. Yo sé que absolutamente todo está hecho de elementos químicos, ¿de acuerdo? Todo el universo está hecho de átomos. Pero ¿cómo es capaz un átomo de estar pegado a otro, a otro, a otro, a otro, a otro y finalmente formar una proteína? ¿Y cómo esa proteína es capaz de estar unida a otra, otra, otra y de repente pues formar un gen y estar unido a otros y formar un cromosoma? ¿Y cómo ese cromosoma es capaz de dictar las órdenes necesarias para que exista tu hígado? ¿Y cómo fue posible que no solo esté ahí contenido eso, sino que de 2 células salgan todas las que van a ser tu corazón, las que van a ser tu cerebro, las que van a ser tus músculos? ¿Verdad? Yo no lo comprendo. No lo comprendo. ¿Y cómo esas células que van a ser tus músculos? A ver, espérate. Va a ser el músculo con el que le hagas así a tu esposa, ¿no? O el músculo con el que puedas mover, manejar, caminar. ¡Wow! Yo creo que quien no reconoce la grandeza de lo que hay para que haya vida, algo hay que se lo impide. Pero en esta plenitud que tienen los tiempos, donde difícilmente hay alguien que no haya escuchado el mensaje del Señor, y para los que estamos aquí, para los que están detrás de esa cámara el día de mañana, el diagnóstico prenatal solo te plantea una herramienta para prepararte y finalmente para poder decir: sí, Señor, hágase en mí según tu palabra. Y para poder decir: pues hermano, yo no sé, en mi comunidad hay alguien que sea papá de un síndrome de Down. Sí, oye hermano, ayúdame. ¿Cómo le hiciste? ¿Quién fue tu médico? ¿Qué asociaciones existen? Yo creo que ahí está esa clave del diagnóstico prenatal en la vida de un cristiano, que es sabiendo que no hay un cabello de tu cabeza que no esté contado y que se caiga por pura casualidad. Todavía te da chance el Señor con el diagnóstico prenatal de poder estar listo para asumir ese gozo de seguir su voluntad, ¿no? Creo que ahora es el punto para las preguntas, ¿sí? Quienes tengan alguna duda acerca de cómo va el mundo y su bioética en lo que al diagnóstico prenatal confiere, pues adelante, aquí les contestamos. Bueno, yo tenía mi pregunta cuando usted habló del rango de edad de embarazo de 20 a 31 años, 35 años.
35. La pregunta es, ¿ese rango de edad aplica también para el varón o solamente para la mujer? Aplica a la mujer. Solo la mujer. El varón en su espermatogénesis, ¿sí?, que es cómo se va generando el esperma, desde que comenzamos a tener en la etapa de la adolescencia producción de esperma, está todo el tiempo generándose. Lo que el hombre no es capaz de eyacular de espermatozoide acaba reabsorbiéndose y generándose siempre nuevo esperma. En cambio, la mujer nace con una dotación de óvulos y esa dotación de óvulos la va a acompañar hasta el final de su vida reproductiva, ¿sí?, hasta el último ciclo menstrual antes de la menopausia, donde ya no tenga más óvulos que ovular. En ese sentido, pues, por decirlo así, el material genético que el varón aporta siempre es fresco, ¿sí? En cambio, el óvulo que aporta la mujer, si una mujer se embarazó a los 40 años, ese óvulo esperó 40 años para liberarse. En cambio, el espermatozoide que produce un hombre a sus 65 años puede tener semanas. ¿Me explico? Cada espermatogonia, que es la que va a generar espermatozoides, se divide varias veces antes de llegar al espermatozoide. Entonces, esa es la diferencia. Gracias. Adelante. Buenas noches, doctor. Una preguntita al respecto de pues, esta gran oportunidad que el Señor nos da de prepararnos, ¿no?, con este diagnóstico prenatal. Usted mencionaba que hay defectos cromosómicos que según la medicina, la ciencia, etcétera, son incompatibles con la vida y otros que no lo son. Entendiendo que la bioética es una herramienta muy valiosa hoy en día, pero muchas veces está poco valorada, ¿no?, por parte de la ciencia. ¿Dónde entra o dónde entraría la bioética para determinar? Ok, ya supimos que en base al diagnóstico este defecto cromosómico es incompatible con la vida. Bueno, ¿qué hacer ahora? O sea, cristianamente sabemos, ¿no?, moralmente qué es lo que hay que hacer, pero un médico en sí ya se determinó que es incompatible. ¿Qué hacer? Pues, o sea, ¿hasta dónde llega la parte legal para decir, bueno, independientemente de eso, pues tú no decides? No sé si me explico. Sí. En cuanto a los principios que mencionaba la OMS, creo que hay uno de esos que lo vuelvo a poner en pantalla para que lo vean, que es el segundo. El diagnóstico, y yo diría también que el tratamiento tiende a ser optativo y voluntario desde el punto de vista ético, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes un accidente y te cortas. Es voluntario y optativo donde te atiendas. Lo mismo con el diagnóstico prenatal. No puede ser impositivo. Ahora, cuando ya se detectó un problema genético, ¿sí?, no hay nada, ningún aspecto legal hasta hoy en día que nos obligue a terminar con ese embarazo. ¿De acuerdo? Lo que se le tiene que decir al paciente es todo lo que hay. Oiga, mire, tiene un bebé que tiene una trisomía 18. La posibilidad de que este bebé llegue al final del embarazo es nada más del 20%. La posibilidad de que ese bebé, una vez que nazca, por la severidad de defectos que tenga, muera en los primeros meses es muy elevada. Eso se le tiene que proponer. Si no se le debe ocultar, porque ahí ya no sería ético. ¿Me explico? Si no está en riesgo la vida de la mujer, cristianamente, hablando ya concretamente, corresponde permitir que esa vida se siga gestando hasta que el Señor decida qué pasa. ¿Estoy en lo correcto? Es decir, Sí. dejar que nazca el bebé. Totalmente. Bien. Totalmente.
De hecho, es lo que, en lo más común que hay, que es la trisomía 21 o el síndrome de Down, es precisamente lo que hoy vamos sabiendo. Vamos sabiendo que aún el síndrome de Down genéticamente severo, de penetrancia completa, todo el cromosoma 21 de la mamá no se separó y pasó. Sabemos que cuando hay una estimulación temprana correcta, llegan a valerse por sí mismos. Y sabemos con todo lo que ha avanzado la ciencia, que aún problemas cardíacos severos tienen remedio, ¿sí? Y ¿cuál es la misión de ese niño o de esa niña? Mire, esto ya es mi experiencia muy personal. Aquí obviamente hay conflicto de interés porque pues yo soy cristiano, ¿no? Cuando uno asume la voluntad de Dios como lo mejor que te puede pasar, siempre va a ser gozosa, ¿sí? Y ese gozo no implica siempre alegría o felicidad, sino un convencimiento profundo del bien que hay detrás. Y podemos estar trabajando bajo el sol y sudando, y no tiene nada de bonito estar rompiéndose el lomo bajo el sol sudando, pero ser felices porque vamos a llegar a casa con un día de trabajo, ¿sí? Yo pienso que si eso puede ser de un solo día de trabajo, pues puede traspolarse a una vida de trabajo, ¿sí? Finalmente, pues como dice San Pablo, ¿no? Si Cristo es nuestro máximo bien, pues este mundo no es que sea basura, como lo dice San Pablo, ¿verdad? Pero lo puedes tener como tal, porque tú estás buscando lo que hay detrás, ¿no? Y esto también se los comparto de todo corazón. Yo ya pasé por lo que es perder un embarazo con mi esposa, ¿sí? Y como varón yo creo que si para nosotros hay la ilusión del bebé, para ellas que lo gestan en su interior es mucho mayor, ¿sí? Y que ese es el momento en el que más necesitan el apoyo de nosotros, ¿sí? Y el apoyo de una comunidad. Y la primera comunidad debe ser la familia, ¿no? Que está con ellas. Obviamente el diagnóstico prenatal, yo les invito a todos que lo tengan. O sea, no te bajó la regla, perfecto. Desde el tercer o cuarto día, esta es una prueba de embarazo. Este es tu primer diagnóstico prenatal. Oye, ya valen 100, 150 pesos, las venden hasta en Don Simi. Tienen una sensibilidad del 97, 98% para decirte que estás embarazado. Es tu primer diagnóstico. Me acuerdo con mi esposa Zuli, los gemelos a los 6 días. Con Isabela Guadalupe a los 4 días ya le había yo hecho la prueba. La primera prueba, me fui a aquel entonces, estaba yo haciendo la residencia en México, me fui a Liverpool. ¿Qué prueba? La más cara. Con Isabelita Guadalupe me fui a la farmacia y ¿qué prueba? La más barata, ¿no? Y de todas maneras, ¿verdad? Ahí está mi primer diagnóstico prenatal. Segundo, ya sabes que están embarazados. Vayan con el ginecólogo, por Dios. Y comienza tu diagnóstico prenatal. Te van a hacer tu historia clínica, te van a preguntar absolutamente todo, te van a dar una complementación vitamínica. Ya te estás preparando. Ya te estás preparando. Digo, hay quienes van a recibir 5 talentos, hay quienes van a recibir 4, hay quienes le van a dar 1. No importa. ¿Qué haces tú con él? Eso sí importa. Eso sí importa. Para que o seas el siervo bueno y fiel, o seas el siervo malvado y perezoso. Así es. ¿Eres bueno y fiel? Te dieron 2, te dieron 4. Pasa, papá. Hay más para ti. Sí. No supiste trabajarlo, te lo van a quitar. Así es. Debe de ser el diagnóstico prenatal para todos. Hoy por hoy ahí está el ultrasonido. Así es. Desde el segundo mes, de hecho esos son los más valiosos para el cálculo exacto de la fecha probable de parto. Y en los primeros 3 meses, esos de alta definición
que yo creo que hoy en día prácticamente todos los ginecólogos particulares de esta isla tienen ultrasonido de alta definición con modalidad de tercera dimensión. Ya te pueden comenzar a hacer diagnóstico prenatal. Por ejemplo, un embarazo anembriónico. ¿Está embarazada la mujer? Sí, pero no hay embrión. Hay que hacer un legrado. Eso no se deja continuar. Un embarazo molar, hay que hacer un legrado. Eso no se deja continuar. Es una indicación médica y absolutamente ningún pastor o sacerdote va a decirte que incurres en algo que va en contra de la voluntad del Señor. Al contrario, gracias al diagnóstico prenatal, no tengo que dejar que experimentes un avance. Se puede interrumpir. Ok, bueno, salió que tienes síndrome de Down. Bueno, capacítate. Cuando nace ya sabes a qué asociación ya hasta perteneces. Ya tuviste, ya tienes un montón de, hoy que estamos en el internet, ¿verdad? Ya has platicado con gente, ya tienes testimonios, ya sabes dónde vas a recurrir, ya sabes que le tienen que hacer su ecocardiograma para ver que el corazón no tenga malformaciones. Si las tiene, ya vas a saber de qué tipo, ya vas a saber dónde vas a recurrir, ya vas a saber buscar un cardiólogo pediatra. Bueno, todo. Preguntaba esto porque, si me lo permite nada más, ya para concluir, porque la verdad que a pesar de ser cristianos, no estamos exentos a que nuestra conciencia se pueda torcer en este aspecto. Hace unos días veíamos con la familia en casa un programa en Netflix en el cual esta pareja se había embarazado y al principio no lo querían, pero después te viene la serie, sí, es una serie, llevando a un punto en el que trabajan con ellos y lo aceptan al hijo que ya se estaba gestando en el vientre de la madre. Y ya lo reciben con amor, ya se ilusionan. Después de un diagnóstico prenatal se determina el diagnóstico que la niña venía con problemas cromosómicos y empiezan a persuadir a la madre diciéndole, yo sabía a qué iba encaminado esto. Hoy en día, con la cultura de la muerte que estamos experimentando, se usa desafortunadamente ese diagnóstico prenatal para acabar con la vida del bebé, que no sirve, porque así estamos viviendo hoy en esta cultura. Para descartarlo. Entonces, la madre se entera que viene con una deformación genética la niña y empieza a sufrir, empieza a recibir consejos alrededor y se determina que gracias a ese diagnóstico pues ya no lo van a tener para que no sufra el niño y ellos pasen por esa situación. Entonces yo le preguntaba a mis hijos, bueno, vamos a juzgar a la luz de lo que estamos viendo, ¿qué opinan? Y me decía mi joven Miguel, pues es que sí lo querían, ahora que ya ven que viene así, pues es válido. En verdad, digo, ¿crees tú que es válido? Y contesta mi niña, yo creo que no, papá, porque tenemos que aceptar la voluntad de Dios hasta el final. Y wow, cuando me respondió eso mi niña dije, qué maravilla, ¿no? Entonces lo decía porque verdaderamente se puede jugar con la conciencia y se puede tergiversar realmente el sentido de esto, ¿no? No estamos exentos como cristianos a que la conciencia se nos pierda por ahí, ¿no? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo me metí a este taller porque me salió algo muy interesante. En mi caso yo tuve muchos problemas para embarazarme. Entonces yo tuve muchas situaciones con mi primera hija, Katia. Yo no me podía embarazar, tenía problemas poliquísticos, tenía tumores y mi único tratamiento, el normal que dicen, es las pastillas anticonceptivas que puede que te hagan, como dicen, de cierta manera, tanto consumo hormonal te llega a afectar en tu organismo. Bueno, eso no me funcionaron. Alimentaban a mis quistes y mis tumores los hacían crecer, lo único que dependía era quitármelos por cirugías. Me quitaron mi primero 15 quistes y un tumor. A los 6 meses me dijeron que yo regresara para ver cómo estaba. Ya tenía otro tumor de 6 centímetros. De nuevo otra operación. ¿Qué me dijeron los doctores? La única solución, Katy, es que te embaraces. Posiblemente tu organismo se modifique. Esa es la aplicación que me dieron. Posiblemente tu organismo se modifique y te dejan de salir, porque los medicamentos no me funcionaban, los alimentaban básicamente. No me podía embarazar porque tengo quistes y me piden que me embarace.
para que mi organismo cambie, ¿no? Algo muy chistoso me pasó a mí. Al final tuve 2 inseminaciones artificiales, no me funcionaron. Mi abuela decía, ya déjalo, solo es un desgaste emocional, porque nada más, de mi segunda operación, nada más me dejaron una semana de descanso y a empezar con el tratamiento hormonal. No me funcionaron. El doctor que me tocó era algo similar, era muy creyente también. Él decía, a mí me encanta hacer bebés, de cualquier manera, me gusta hacer bebés, dice, ¿no? Pero siempre Dios tiene la última palabra. Yo te ayudo médicamente, pero Dios tiene la última palabra, me decía. Y pues como que de cierta manera ya como que me cayó el 20 y dije, ya basta, ¿no? Voy a aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Ahí está, me dijo, Katy, ya estuvo, vas a regresar para de nuevo, otro tipo de tratamiento, me dijo, ¿no? Cuando dije regresar, como dicen los ciclos menstruales, en ocasiones nosotros pues no nos lo enseñan, no lo sabemos, desconocemos de eso. Y me dijo, vas a regresar para iniciar tu nuevo tratamiento. Y va a ser la de in vitro. Y dije, pues está bien, como yo sé que algo anda mal en mi cuerpo, cuando ya no baja mi periodo, digo, ay, tengo otro quistes. Cancelé como 5 citas con el ginecólogo porque no quería saber, ¿ya? Como dicen, un diagnóstico, no quería saber. Y ya se quedó así. Y le dije, lo más común, si me hago una prueba de embarazo, me va a salir negativo y yo sé que tengo quistes. Me hago mi prueba de embarazo, sale positivo. No lo creía. Ese mismo día hice mi cita con un ginecólogo y ya me lo confirmó, ya escuchaba hasta su corazón. Tenía 3 meses de embarazo, yo ni en cuenta. Mi hija nació, a ella la consideraban producto valioso. ¿Por qué? Por la forma como fue concebida, se le considera producto valioso, según me explicaban que no iban a dejarme tener los síntomas de, ¿cómo se dice?, del embarazo normal, los síntomas, todo. Ya estaba súper programada ella. Apenas cumplía 37 semanas, era operación. Al final así nació mi hija por pérdida de líquido. Igual, por una prueba, mi hija estábamos teniendo pérdida de líquido y era necesaria urgente la operación. Mi hija ahora tiene 9 años. La otra, me dijeron, tienes que esperar 3 años mínimo para que tú puedas tener posibilidades de un embarazo por parto natural. Ahí está, lo planeé, lo esperé. Voy, un diagnóstico prenatal, me dice, tu hija Katy está fuera de la matriz, no hay bebé. Es un embarazo así reciente, por eso en lo que está diciendo se me acordó. Me dijeron, es un embarazo fuera de la matriz, por favor, vete a Mérida lo más antes posible, se me olvidó el nombre del doctor y todo, es necesario que se retire, me dijo, porque no lo debes dejar crecer, me comentaron. Y mi mamá me dijo en ese entonces, no, vámonos por una segunda opinión. El doctor me decía, es un amigo igual, me decía, ojalá Katy que yo me equivoque, pero eso no encuentro. Mi prueba de sangre dice positivo, la normal, la casera, dice positivo, pero que no hay bebé. No hay bebé, me dicen. Entonces, no la encuentran en el ultrasonido, no se encuentra. Dice, creo que es un embarazo fuera de la matriz, me decía el doctor. Y me decían, pues no hay que dejarlo crecer porque te va a hacer daño, te puedes lastimar, puede ser una hemorragia, XXX. No lo hicimos, nos esperamos una semana. Vuelvo a ir a otro ultrasonido, ahí está el bebé. Dice, pues no sé qué pasó, pero ahí ya estaba el bebé. Mi otra hija se llama Susana y ella tiene 5 años ahora. Yo tengo otro niño, ese fue sorpresa. Ese fue sorpresa. Después de los otros 2, mi hijo fue sorpresa. Nada más era una experiencia en cuanto que quería compartir en cuanto a los estudios que comenta. Ese testimonio yo creo que es, sí, bravo, gloria a Dios. Te agradezco mucho tu testimonio. De hecho, yo no quería denotarlo, mi alegría, porque yo soy el pediatra de sus hijos, ¿no? Y yo le digo que son los niños milagro, ¿no? Y pues digámoslo así, que tengo la dicha de reconocer a muchos, ¿sí?
y de darme cuenta de que verdaderamente el que tiene la palabra es el Señor. Muchas veces el cristiano tiene en su cabeza un diosito, ¿sí? Y a veces en su corazón también, porque solo se acuerda de su diosito. Ay, Diosito, cómo me duele. Ay, Diosito, ojalá y me saque la... Ay, Diosito, nada más para eso tiene su diosito, ¿sí? Y nuestro Dios es un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? ¿Estamos en tiempo? Y pues yo creo que este taller nos hace esa invitación. Nos hace esa invitación a ser responsables, nos hace invitación a prepararnos, nos hace invitación a buscar el bien mayor, eso es la ética, ¿sí? Y a darnos cuenta de que científicamente tenemos todo el apoyo para hacerlo en lo más sagrado que tenemos, que es la defensa de la vida. Pues muchas gracias. Todavía tenemos un poquito más de tiempo. Hay más preguntas, sí, quiero hacer un comentario nada más sobre el tema que nos ocupa del diagnóstico. Para mí es muy importante lo que el doctor Israel está compartiendo, porque precisamente la razón y el motivo que dentro de la ciencia se origina este tema es el salvar vidas, porque a través del diagnóstico prenatal la reducción del número de porcentaje de muertas de mujeres en el momento del parto redujo de una manera considerable, pero enorme, de tal manera que ha sido para rescatar vidas. Ahora, el otro lado es como el saber utilizar esta herramienta, porque esta herramienta puede ser también peligrosa en manos de quienes tienen ciencia, pero no tienen conciencia. ¿Por qué? Porque al no permitir conocer la voluntad de Dios, al ser influidos por la ideología de que queremos un hijo que nos haga feliz, y si no viene con las cualidades que nosotros queremos, pues no tiene por qué venir, cuando realmente son, yo digo así, son angelitos que Dios nos manda a nuestra vida. Aun cuando el diagnóstico prenatal ha dado ya la información de que es un niño con muchas probabilidades de un síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Entender que es un ángel, que Dios está enviando a tu vida con un propósito. Muchas de las ocasiones para reforzar lo que hemos descuidado, el amor, la atención, el valor de la vida y tantas otras cosas que Dios nos manda para enseñarnos, para hacernos escuela, para formarnos. Entonces, quiero reforzar también lo que decía el doctor respecto a este tema, que esperemos en la voluntad de Dios, y hagamos la diferencia también cuando se trata de una patología, pues es completamente diferente. Allá no se está hablando de la vida, sino que de una enfermedad, pero cuando se está hablando de la vida, tenemos que esperar en la voluntad de Dios. Hay un texto que me llamó mucho la atención cuando el doctor estaba dando la lista de textos, que es el libro de Job, y lo tengo aquí en una versión católica que me gustó, en el libro de Job, capítulo 10, versículos 18 y 19. En la Dios habla hoy, dice así: ¿por qué me dejaste nacer? Fíjate que la pregunta, ¿por qué me dejaste nacer? Debí morir antes que nadie pudiera verme. Fíjate, si dice que debió morir antes que pudieran verlo, quiere decir que tenía vida. Luego dice, habría pasado del seno de mi madre a la tumba. Sería como si nunca
hubiera yo existido. Mira las palabras reflexivas de Job cuando está hablando de este tema, dándole fuerza a ese ser que se encuentra en el vientre materno, esperando a esas personas que, emocionadas por su llegada, van a celebrar el momento en que Él llegue a la vida. Y esos somos nosotros los padres. Yo creo que no hay las casualidades, ¿no? Inclusive de una persona ya de tercera edad, cristiana, he estado recibiendo mucho y he meditado mucho últimamente el que incluso la suerte, ¿no? ¿Qué tanto azar puede haber en la vida de un cristiano, ¿no? Cuando vemos pues la perfección con la que puede caminar una hormiga, la perfección con la que esa misma hormiga tiene una función dentro de su colonia, ¿no? Y eso que es solo una hormiga, ¿no? Yo creo que nosotros somos mucho más que una hormiga, ¿no? Y pues dentro de la pareja, la fertilidad pues evidentemente es un don supremo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tan grande puede ser la fertilidad que el mismo Dios quiso fecundar a María, ¿no? ¿Qué tan inmensa puede ser la maternidad que nuestro mismo Señor quiso una madre? Y todavía, por si fuera poco, hijo ahí a tu madre, madre ahí a tu hijo, nos la hereda en la cruz. ¡Wow! ¿No? Entonces, yo creo que la ciencia, estando al servicio del hombre, debe de servirle para ayudarlo a esclarecer todo lo que sea posible para conservar la vida y para saber guiar la vida y no proveerle de las herramientas para terminarla. Sin embargo, pues mientras el mundo sea mundo y mientras no se dé la parucía, la epifanía es Belén, la parucía es esa segunda venida del Señor que todos esperamos, ¿no? Mi madre me decía, y se los comparto también de corazón, es parte de mi educación: un cristiano tiene que estar listo para dos cosas, para servir y para morir. Punto. ¿Sí? Y pues, gloria a Dios, es lo que a mí me motiva. ¿Sí? Si yo estoy en gracia, si estoy libre de cualquier pecado mortal, no me debe preocupar nada, porque tengo lo principal, que es mi amistad con Dios. Mi amistad con Dios. Esa línea vertical entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, pueda yo presentarla ante los ojos de mi Dios y saber que le es agradable, ¿no? Finalmente, pues también su mismo Hijo nos lo puso claro, ¿no? Pues amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y en esto se resumen la ley y los profetas. Qué manera más sencilla, ¿no? Y luego, por si nos queda duda, lo pone como mandato: amaos los unos a los otros. Ese es el mandato que les doy. Y desde ese punto de vista, pues, hay ciencia, sí, claro, está la tecnología, y desde la más sencilla, ¿verdad? Un arco y una flecha, ¿no? El hierro y una espada, una bala, un láser, una bomba nuclear. Tecnología para el bien y para el mal siempre va a haber, y hasta que el Señor nos regrese, todo será una decisión. ¿Amas o no amas? ¿Amas más? ¿Sales de ti para amar y vas al encuentro del prójimo? Ese es el amor verdadero. Cuando te amas solo a ti mismo, de entrada,
la línea que hay entre hacer lo correcto y limitarte a ti mismo para hacer el máximo bien posible es delgada. Y es ahí donde la omisión o la falta de hacer lo máximo posible va marcando tu conciencia, ¿no? Y si en conciencia haces todo lo posible por preservar la vida, yo creo que la ética te va a respaldar y que todo el avance que la ciencia pueda tener en el diagnóstico y en el tratamiento se te van a ir dando como una consecuencia natural, ¿verdad? No nos bajó la menstruación este mes, pues vamos a hacernos la prueba sale positiva, vamos con el ginecólogo, ya nos vio, hacemos el ultrasonido, esto es un bebé, lo cuidamos, este bebé viene con algún problema, ¿qué es lo que sigue? Oye mamá, oye papá, oiga suegro, suegra, todo va natural y de la mano. Y pues, si no dudas, y cuando dudes, decides creer, porque yo creo que todos los cristianos dudamos, pero la diferencia del hombre y la mujer de fe es que ante la duda toma una decisión madura y decide creer. Y ahí está acá el testimonio de la hermana Susana. Ella creyó. Le dieron 1, le dieron 2 y no más así, porque el Señor así es, da en abundancia. Y hasta lo que no pidió, ahí están 2 niñas, ahí está el varoncito, ¿cómo de que no toma? ¿Verdad? Una pregunta, doctor. Ahora que usted explica el tema del diagnóstico prenatal y luego los seguimientos que tiene que tener una mujer embarazada, el cuidado de un bebé que viene en camino, es un proceso largo. Mi pregunta es, en el momento en que se aprueba el tema del aborto y se dice, bueno, ya está aprobado, el aborto ya no está penalizado, se introducen las estructuras tanto de públicas como privadas. El mismo proceso que se sigue para cuidar al bebé en el vientre, el mismo proceso que sigue la mujer, se le va a seguir para aplicar un tipo de operación en un dado caso, o no tienen ningún tipo de cuidados esas prácticas del aborto, no llevan el mismo seguimiento. Hago esta pregunta porque si por ejemplo se le hace un diagnóstico y hay un problema de enfermedad grave que puede incluso causar la muerte, hay un proceso que se lleva para darle operación a la mujer. Y si una persona pide el aborto, que es prácticamente extraerle vivo y un bebé sano, va a llevar el mismo proceso, el mismo procedimiento. No sé si me explico, o ahí es, ok, tú pides operación. Voy a poner un ejemplo. Yo si voy al hospital o al seguro y tengo un problema en los riñones, muy bien, van a pasarme un proceso de estudio que ya cuando ya sí me estoy muriendo me van a meter en una operación. Ahora, la persona que va a pedir la extracción de su bebé, de su vientre, ¿va a llevar también los mismos procedimientos? ¿Cómo se haría en ese sentido ese tema prenatal? Ok, aquí lo que hay es la situación de la decisión individual, ¿sí? Me atrevo a decir que el porcentaje es similar. Ya vimos que el 100% embarazo, solo un 5% van a tener malformaciones cromosómicas o congénitas severas, ¿de acuerdo? Solo un 5%. Pues el 95% de mujeres que quieren abortar tienen embarazos de bebés genéticamente sanos, ¿sí? Donde me atrevo a decir que quizá un porcentaje tan alto como el 80 o 90% de ellas
su deseo de abortar no es un deseo perverso propio de esa mujer en particular, sino es un ambiente que la rodea totalmente adverso, donde no tiene apoyo y donde simplemente la puerta del aborto se le abre como algo fácil, como una solución que aparentemente es definitiva, fácil, gratuita y hoy por hoy en nuestro estado no penada. ¿De acuerdo? Esa misma mujer ignora todo lo que hay detrás de ese aborto, desde los riesgos en su propio cuerpo, porque no hay aborto seguro. Es un proceso, ya lo veíamos en otras pláticas, hecho a ciegas, con riesgo de perforación uterina, de hemorragia, un riesgo de muerte, ¿sí? Que es de ahí donde las corrientes proabortistas tratan de agarrarse para que haya todo el apoyo económico que da la ley, para que a través del presupuesto que tenga que haber, haya el apoyo económico a través del Estado para que se haga, ¿sí? Yo creo que lo que debe de haber éticamente es precisamente lo contrario, apoyar a esa mujer y llegar al motivo de por qué es el aborto. ¿De acuerdo? Ahora, va a haber un estudio médico prenatal de esa mujer que desea abortar. Por supuesto que sí, lo tiene que haber. Desde el hecho de que es una cirugía y como procedimiento quirúrgico se necesita evaluar desde lo más sencillo cómo está la coagulación de esa mujer, porque si tiene un problema que derive en hemorragia, se tiene que estudiar. Existen los pasos para que esa mujer que desea el aborto sin un conocimiento del diagnóstico prenatal llegue al aborto. Difícilmente a través del Estado se pueda evitar ese estudio. Se le tiene que hacer desde la historia clínica, desde los análisis de sangre, ¿sí? Todo lo que se deba de hacer. Y siempre se trata, inclusive el Estado trata de hacer un trabajo de consejería, le llaman, sobre la mujer que desea abortar para tratar de evitarlo. Ahora, sí existen los mecanismos para que una mujer que quiera abortar de aquí de Cozumel a través del Estado llegue a un lugar donde se le practique el aborto por parte del Estado. Sí existe. ¿De acuerdo? Creo que nuestro trabajo como cristianos y nuestro trabajo dentro de la sociedad que estamos inmersos como cristianos está precisamente en la educación de nuestros hijos, en el testimonio que damos como adultos de nuestra familia, para poder estar convencidos de todo el apoyo que debemos de dar a la vida, ¿sí? Y desde ahí dar todo el apoyo a los miembros de nuestra comunidad cristiana que se ven en la posición de considerar el aborto como una solución al embarazo, ¿sí? Yo creo que ahí es donde está la clave. E incluso eso es lo que la mayor parte de asociaciones obviamente cristianas, ¿sí?, están promoviendo. En vez de que el Estado invierta esa cantidad de recursos en favorecer el aborto, ¿sí?, mejor que invierta esa cantidad de dinero en la educación sexual apropiada de la adolescencia, de los riesgos que implica, para que el adolescente pueda ser verdaderamente consciente de que la educación sexual no es saber ponerse un condón, es saber todas las responsabilidades que implica la vida, que implica la manutención de la vida. Ahí es donde debe estar la inversión, ¿no? Gracias a Dios todavía no hay ninguna ley
que derogue o que elimine o que declare como abolida la libertad de conciencia. ¿Sale? Los médicos pasamos desde que la medicina existe hasta consolidar un juramento como tal, ¿sí? Que antes era el hipocrático, ahorita ya es un tratado de una convención en Ginebra donde ya hay principios éticos, como que se actualizó el juramento hipocrático. Entonces, la mayoría de los médicos, precisamente por el conocimiento de todo lo que implica esto, vamos a estar a favor de la vida, ¿sí? Qué difícil debe ser para un médico que sabe que es un bebé genéticamente sano, el extraerlo solo porque la mamá no lo quiere, ¿no? No dudo que haya quien lo haga, por supuesto, ¿no? Pero muy bajo el porcentaje de mujeres que quieren abortar a través del Estado y finalmente lo hacen. Es muy bajo, muy bajito. Sí, de hecho es correcto como usted dice, doctor, es totalmente cierto. Hay causales donde la ley dice que es el Estado el que debe de proveer el aborto. Es correcto. Pero podemos ver, hay muchísimos ejemplos, sobre todo hablo de nuestra nación, en donde aún la paciente llega, hay diferentes casos que se pueden mencionar, ¿no? Una niña en Guadalajara de 13 años, producto de violación de su papá y todo el mundo está diciendo que, o sea, legalmente le asistiría el derecho del aborto. ¿Por qué? Por su edad, por la violencia que sufrió, y más sin embargo, allá se generó todo un trabajo con la menor, con la mamá, con la familia, y el bebé llegó a término. Entonces, así como decía el doctor, se tiene que hacer un trabajo de consejería. No es algo como cuando vamos al súper y dices, no me gusta el huevo crío, quiero comprar el de bachoco. No, es diferente. Sobre todo, como decía el doctor, los médicos tienen claro que es cierto, hay médicos sin escrúpulos que se van a prestar, incluso van a sugerir, pero es muy difícil. Dentro de la Constitución, por ejemplo, del Estado de Yucatán, existe una causal de aborto que dice por pobreza extrema. Significa que si la mamá y el esposo dicen no lo podemos mantener, el Estado debería proveer el aborto. Más sin embargo no se da. En los hechos no se da. Eso es lo que entendí de su pregunta, que si cuando se apruebe, ya está aprobado, tú lo tienes que hacer. Bueno, en ese caso, aún las instituciones, aunque los quieran obligar, lo que acaba de decir el doctor, él puede decir, bueno, está bien, pero yo no lo voy a realizar. Es una potestad que cada persona, cada médico tiene. Y no es para ellos en perjuicio. O sea, no porque no lo realice se le va a perjudicar o se le va a... Las marchas feministas pueden decir muchas cosas, pero no es así. En ese sentido, yo creo que el ser humano siempre está en una continua lucha por mejorar y que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y que a veces para poder evolucionar nos tenemos que ir muchas veces al extremo, ¿no? Los extremos tienden a ser absolutistas y el absolutismo anula los puntos intermedios, ¿sí? Yo diría que el feminismo de hoy es tan absurdo como el machismo,
¿sí? Y que una mujer verdaderamente empoderada de sí, pues tiene en su cuerpo todo y es por sí misma el centro de un hogar. Es por sí misma el centro de un hogar. Hasta ahorita no conozco ningún varón digno de imitar, lo aclaro, digno de imitar, sea cristiano o no. ¿Sale? Sea cristiano practicante o no. Sea cristiano practicante profundamente enamorado de su Señor o no. Sea cristiano practicante profundamente enamorado de su Señor y seguidor absoluto de Él y esclavo de Él como María, que no reconozca después de X tiempo de estar casado que la que manda en la casa es la mujer. Tan. Pero la mujer manda desde el amor. Y el hombre tiende a mandar desde el uso del raciocinio. Y están los dos extremos. Las mujeres muy intelectuales y los hombres también muy sensibles. La humanidad así es, mira. Y de todo está para aprender. Y pues bueno, Dios mediante en este 17 de enero, ya son 17 años de tener mi correa puesta. Y creo que donde más he aprendido no es en lo próspero, es en la adversidad. Y donde más nos hemos unido, mi esposa y yo, no es en la salud, es en la enfermedad. Esto también me lo enseñó mi madre. La excelencia, hijo, viene de la exigencia, no de la benevolencia. Escrito está: el que quiere a su hijo lo corrige. Esa es palabra de Dios, ¿eh? Y pues, si nosotros corregimos a nuestros hijos porque los amamos, en base a la corrección les establecemos límites de seguridad, pues cuanto más nuestro Padre Celestial, ¿no? Y la ciencia es un don del Espíritu Santo. Y seguirá avanzando la ciencia para nuestro servicio, pero así como para nuestro servicio, finalmente la ciencia se comercializa. ¿Sí? Y en la comercialización vienen los extremos absolutistas, al que no le interesa el espíritu porque inclusive lo considera inexistente, ¿verdad? Y al que de repente solo quiere vivir bajo el espíritu, como si la mente y el cuerpo no tuvieran cabida. Yo creo que la sabiduría está en esa manera precisamente que tuvo el Señor de vivir entre nosotros y dedicar su vida al Padre antes de entregarse a Él por completo en la cruz. Y la relación está bastante buena, ¿eh? 30 años en la familia y 10%, pero trabajando incansablemente por el reino. Fíjate, ahí está el diezmo, bien marcadito, el 10%. La preparación fue muy intensa, y la entrega fue total, ¿no? Pues igual nosotros, para eso está este taller, para eso están los talleres venideros, ¿sí? Para eso hay toda una doctrina, toda una pedagogía, ¿sí? Todo un ciclo litúrgico, todo, o sea, donde continuamente estamos siendo preparados para poder todo el tiempo estar sobre la roca firme y no comenzar a querer construir castillos sobre la arena. Y las respuestas creo que todas están en Él, absolutamente todas, cómo Él vivió. ¿Tienes duda? Pregunta. Créeme
créeme que cualquier persona con el peso de guiar, cualquier persona, rabino, pastor, sacerdote, cualquier persona, tú como padre de familia, tu médico, el maestro de tus hijos, siente en sí el propio peso de obrar lo más éticamente posible. Y si tú tienes la humildad de buscar la guía, la sabiduría va a encontrar la manera de llegar a ti. A veces lo hará descaradamente con la palabra de Dios, como pueden en estas paredes que han sido testigos de la búsqueda de cada uno de ustedes, ¿sí? Como a veces aparentemente sin tener que ver con la palabra de Dios. Pero en una paternidad que pasado los años, reflexionarás y te das cuenta que fue tu Señor. Y a veces a través de una canción, a través de una película, a través de alguien más. A veces simplemente como cuando te cae el 20 de algo, viendo un amanecer, un atardecer. Bueno, a mí la mayor parte de las veces me ha caído los 20 de la vida, precisamente ahí. Y mucho más cuando la gente que tiene esa entrega total para dedicarse a la palabra de Dios, pide y ora por esa iluminación y nos la viene a entregar. Que eso es lo más maravilloso que puede tener el ser humano. La gente que ayuda a Jesús a cargar a sus ovejitas, a guiarlas, a decirles sí se puede. Desde una separación total del mundo hasta vivir con una familia, tener hijos y aún así tener el valor de estar transmitiendo la palabra de Dios. Yo creo que eso nos corresponde a todos, hombres, mujeres, casados, solteros, a todos nos corresponde, porque del vientre de nuestra madre salimos, que finalmente es del mundo, de la tierra, y a ella vamos a volver. Y la cosa está en el medio, ¿ah? En qué tan capaces somos de, tomando en cuenta todo lo bueno, lo que es ético, todas las herramientas que el mismo mundo nos da. Digo, sería para mí una tontería pedirle a mi esposa que lave a mano, si ya está la lavadora, ¿verdad? Ahí está la tecnología, ¿por qué no la voy a utilizar? Pero a lo mejor mi esposa me dirá, sí, papacito, pero así como me dejaste las calcetas, dale gracias a Dios que no te pongo a lavarlas a ti. Y sí se tiene que hacer a mano, porque si no me va a llenar de lodo el resto de la ropa. Ah, ¿verdad? La mujer empoderada se empodera, lo primerito se empodera de ella misma. Ahí está. Luego de su propio cuerpo. ¿Ah? Como vid fecunda, ¿verdad? Y los hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Buenas noches. Sabemos que no hay aborto seguro, pero yo quisiera saber ¿cuándo es recomendable, cuando la mujer se quiere practicar un aborto? ¿Días, semanas o qué meses son, a los cuántos días, a los cuántas o cuántas semanas o cuántos meses es recomendable para que se pueda practicar el aborto? Mire, ahí el aspecto psicológico es, yo creo, el más profundo a tomar en cuenta. Y aclaro que de plano ahí mi conflicto es total como creyente, ¿no? Pero como científico, como alguien que ha estudiado también y que sigo estudiando la parte psicológica en el ser humano, si el aspecto psicológico está bien atendido en esa persona, como cualquier prueba que se deba superar,
las pruebas se deben superar lo antes posible. Lo antes posible. En la medida en el que el ser humano hace algo que se llama procrastinación, les sugiero que lean al respecto, es decir, tienes un deber y lo postergas. En la medida en la que postergas ese deber, psicológicamente crece tu ansiedad al respecto. Y entonces el síndrome posaborto, ¿sí?, el trauma que existe de la mujer de lo que truncó y que nunca va a saber qué iba a hacer, se hace muchísimo mayor, ¿sí? Ahora, yo creo que ahí falta mucho estudio sociológico al respecto, como para poder contestar más profundamente con cifras, ¿no? Y el poder decir, ok, de la mujer que aborta en las primeras 10 semanas, ¿sí?, tanto por ciento presentan esto, tanto por ciento de esto, tanto por ciento de esto, y de tal manera numéricamente se le pueda decir a una mujer el mejor momento para hacerlo es antes de las 8 semanas, por ejemplo, ¿no? Okay. Bueno, el motivo de mi pregunta es casi relacionado a lo que decía mi esposo. Por ejemplo, a mí me quitaron la matriz. Cuando me hicieron mis estudios, vieron que yo tenía anemia. La internista, ella me dijo, para que te puedan operar, 3 meses te vamos a dar para que suba tu hemoglobina. Pero la ginecóloga, ella me dijo, es urgente operarte. Te vamos a dar 1 semana con los medicamentos que te dio la internista y más lo que vas a hacer con otras cosas naturales para que suba tu hemoglobina. Si en 1 semana tu hemoglobina sube, te operamos. Pero la internista me decía, mi recomendación es 3 meses, pero mi operación no podía esperar por la gravedad de lo que yo ya tenía. Entonces yo le oré mucho a Dios, le dije, o me sanas o me subes la hemoglobina, porque tampoco yo quiero que me operen, que me saquen, que me quiten la matriz. Bueno, Dios hizo el milagro y subió mi hemoglobina, no mucho, pero sí subió. Y la ginecóloga me dijo, sí te podemos operar, más la sangre que se tuvo que tener por cualquier cosa. Ahora, ¿por qué yo pregunto esto? Si una mujer quiere irse a hacer el aborto y si le van a hacer estos tipos de estudio, aunque no es una operación, pero pienso que va a derramar sangre, no sé realmente cómo es un aborto, pero por los videos que he visto, creo que se derrama sangre. Ahora, y si esta mujer está baja o tiene anemia o otro problema, quizás, y Dios no hace el milagro en ella de que suba, porque eso ya creo que Dios no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, y si le recomiendan, vas a tener 3 meses para que te podamos practicar el aborto, para que estés bien de salud y te podamos practicar el aborto. Van a pasar 3 meses o no sé cuántos meses más. Ahora el bebé va a crecer. Es ahí donde yo, por eso mi pregunta. Claro, la pregunta es muy buena. ¿En qué sentido? Usted hace ver qué tan importante es darse cuenta de que cada caso es extremadamente individual. Ahora, fuera de una condición de un aborto en evolución, que ya vimos es cuestión natural, ahí el legrado, que es raspar el interior de la matriz hasta quitarle absolutamente cualquier cantidad de material ovuloplacentario que pudiera tener, ¿sí? Esa es una situación que pone en peligro la vida y esa es una urgencia médica. Un aborto en evolución es una urgencia médica. Así tengas 6 de hemoglobina, se te tiene que hacer. ¿Me explico? Ahora, una mujer aparentemente sana, porque nunca se ha estudiado, con un embarazo no deseado, que solicita un aborto, ¿sí?, así sea que tenga
todos los requisitos y condiciones para que el Estado le pague su aborto, el aborto es un procedimiento quirúrgico, es una operación, ¿sí? Necesita realizarse en las condiciones mínimas de seguridad para que entonces no se convierta el Estado en un proceso médico legal, en un asesino, ¿sí? Y pueda el mismo Estado legalmente deslindarse de toda responsabilidad respecto a las consecuencias que el aborto pueda tener. Esto se hace mediante un documento que se firma que se llama consentimiento informado. Es decir, ¿usted se quiere hacer un aborto? Sí, bueno, pues el aborto consiste en esto y tiene estos riesgos. Entonces me puedo morir. A mí me dijeron que era seguro. ¿Quién se lo dijo? La engañó. No es un procedimiento seguro, no se hace bajo una videocámara, no. Hay que dilatar el cuello de la matriz, hay que medir el fondo así tanteándolo. El mismo instrumento que se llama histerómetro para medir qué tanto debo de meter el instrumento para alegrar. Ese mismo instrumento puede perforar la matriz, ¿sí? Entonces, esa es una cosa que cualquier mujer que se quiere hacer un embarazo, por toda la presión psicológica que pueda tener detrás, ¿sí? Tiene que saberlo, ¿sí? Y pues además, si a la hora de hacer los análisis no está en las condiciones de que aún en el mejor de los cuidados, en las manos más expertas, cualquier aborto implica que va a sangrar, ¿sí? Entonces es muy probable que le digan: tienes una contraindicación médica para hacerte el aborto, estás demasiado anémica, ¿sí? Quiero que se me haga el aborto, perfecto, se te va a tener que transfundir y la transfusión implica estos riesgos, ¿sí? Y obviamente implica que me tienes que conseguir tantos donadores, ¿sí? Cualquier cosa en la vida es así. Uno tiene ignorancia. Yo soy ignorante, ¿eh? Gracias a Dios, porque si creyera yo que todo lo sé, dejaría yo de estudiar. El que crea que conoce la Biblia ya lo convenció el demonio de lo contrario, va a dejar de estudiarla, ¿sí? Entonces es ahí donde uno va enfrentando, y a veces precisamente esas son las herramientas de las que se vale Dios para que uno pueda entender, apreciar, sopesar su decisión y, ¿por qué no?, cambiarla, ¿sí? ¿Cuántas mujeres no, al pasar por todo eres consciente de esto, de eso, y han decidido continuar el embarazo? A veces no para quedarse con el bebé, para darlo en adopción, ¿sí? Hay muchos detalles de todo lo que hay en relación al diagnóstico prenatal del bebé sano pero no deseado y del bebé enfermo pero deseado, que hacen que cada caso tenga que ser súper individual y que legalmente no pueda haber una generalización, porque a final de cuentas, como son casos muy individuales, la decisión es totalmente diferente de un caso a otro. Un testimonio de amor, ¿verdad? Tú, mi amor, tú eres un testimonio de amor. Tú, sí, mi amor, claro. Y eso es algo maravilloso que les puedo decir que hay alrededor de quienes aceptan una voluntad de Dios diferente de lo habitual, que reciben muchísimos dones, muchísimos, y que aún, no lo sé, por decirles casos que me tocan, ¿no? Bebés que nacen prematuros, que van a estar 1, 2, 3 meses en hospital, que a veces logran salir adelante, pero pues sorditos, ciegos, con grados de parálisis cerebral. Cuando la familia
asume el amor por la vida, se une más, recibe más. Es una cosa que difícilmente puedo yo hablar de otros, no por hablarles otra vez de mí. Cada vez que recuerdo esa pérdida que tuvimos mi esposa y yo, porque estoy agarrándome de la palabra de Dios para levantar del sufrimiento a una mujer que está abortando, a un papá que está por perder un hijo que está gravísimo. ¿Vuelvo a sufrir? La verdad que sí, lloro, ¿sí? Pero le vuelvo a encontrar más sentido al sufrimiento que el Señor me permitió tener. Y como pasa, ahí está a tu lado, feliz esa niña. ¿Ah? Y tú puedes decir hoy por hoy, lo mejor que me pudo haber pasado, y no la cambio, así como está la amo. Y puedes mirar el cielo bellísimo de Cozumel y decirle: papito Dios, gracias, gloria a Dios. Bien, pues el aplauso pues se lo damos al Señor que nos permitió estar aquí. Y si nadie más tuviera alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio que hacer, pues solo me resta darle las gracias, pastor, por abrir esta posibilidad muy ecléctica, muy pues conciliadora, ¿verdad? Sí, para permitir que cristianos católicos como el hermano, como yo, para cristianos evangélicos, para nos unamos en el Cristo que es uno solo, ¿no? Y que podamos estar aportando todo lo que podemos para que todos nuestros hermanos reciban luz y la vida pues se conserve.